Saludos y bienvenidos a Contrapunto, gracias por la sintonía. Yo soy Martex Morales y en el día de hoy vamos a tratar un tema que ha generado muchas reacciones en la sociedad dominicana. Se trata del balance del 4% a la educación. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre es un placer recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. La asignación del 4% para la educación en República Dominicana sin lugar a dudas ha representado un gran avance para la nación. Sin embargo, desde la aplicación de la Ley General de Educación 6697, promulgada en el año 1997, esta partida estuvo consignada. No obstante, fue hasta el año 2012 cuando finalmente esto fue ejecutado en el Presupuesto General de la Nación. La asignación del 4% a la educación es un mandato legal, el cual se encuentra recogido en la Ley General de Educación aprobada en el año 1997, con la cual se buscaba mejorar el servicio de educación a nivel nacional. Pasado más de 12 años y sin que se aplicara este 4% a la educación, varios sectores de la sociedad dominicana empezaron a pedir la reivindicación, y no es hasta el año 2012 cuando esto se consigue. Así es, y es con la llegada al gobierno del presidente Danilo Medina en el año 2012 y tras ser esta su principal propuesta de campaña, que se incluye por vez primera en el presupuesto general de la nación el 4% para la educación. A continuación vemos otros elementos importantes sobre esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. De acuerdo con lo presentado en las memorias de rendimiento de cuentas del Ministerio de Educación, el presupuesto aprobado de esa institución para el año 2018, tanto de fuentes internas como externas, fue de 152.849.762.061 pesos. Al finalizar el año, se ejecutó el 99% del presupuesto, quedando un monto disponible ascendente a 1.531.391.231 pesos, con todas las fuentes de financiamiento. De los recursos disponibles, 1.259.105.578 pertenecen a recursos internos y al Fondo General y Contrapartida, y 272.285.654 pesos pertenecen a recursos externos, es decir, a préstamos. De acuerdo con el informe, algunos de los logros de la gestión para el año 2018 incluyen la incorporación a la jornada escolar extendida de 144.183 estudiantes, distribuidos en 403 centros educativos. En el 2018 fueron construidos 1.721 espacios escolares en 80 centros educativos, así como 1.411 con 488 nuevas aulas, 73 rehabilitadas, 28 laboratorios de ciencias, 45 de informática, 81 bibliotecas de centros y 6 talleres de educación técnico-profesional. Desde el inicio del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, al 17 de diciembre de 2018, se han construido 18.902 espacios escolares. También cabe destacar que el año fiscal 2018 marcó el 6º año consecutivo de la asignación presupuestaria al sector educativo preuniversitario y de formación docente equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Según el periódico Diario Libre, tras la designación de este porcentaje de los recursos previstos en la Ley General de Educación, el presupuesto que maneja el MINER ha aumentado a razón de 10.000 millones de pesos cada año, siendo una muestra del compromiso de las autoridades de cumplir la Ley Orgánica 6697 de Educación en República Dominicana. De igual forma, esto significa que los estudiantes más jóvenes completaron el ciclo escolar primario con una asignación de presupuesto acorde al financiamiento de una educación de calidad. La posibilidad de garantizar el acceso a toda la población que tiene derecho a la educación pasa por disponer de recursos suficientes como para garantizar ese derecho con todo lo que implica. La posibilidad de tener maestros y maestras bien formados, bien pagados, de tener centros educativos con los recursos, los insumos necesarios, pasa por disponer de recursos, garantizarle a los niños y a las niñas una educación de calidad requiere de recursos. Por lo tanto,
nunca está en discusión la importancia de la inversión en la educación. El 4% es la demanda inicial, no es lo suficiente. Todavía aquí hace falta invertir más recursos en educación, porque todavía no hemos logrado los 2 para qué de la lucha del 4%. De acuerdo con informaciones publicadas en el portal digital del Ministerio de Educación, a finales de 2018, el sistema educativo dominicano estaba compuesto por 2.178.079 estudiantes, de los cuales 1.253.342 se encontraba asistiendo a nivel primario y 924.737 al nivel secundario. En cuanto al sexo, sumando ambos niveles, 1.060.047 son de género femenino y 1.109.032 son de género masculino. Como refiere Samuel Conde, presidente de la Acción Empresarial por la Educación, a través de su portal digital, el año 2018 estuvo marcado por varios hitos para el sector educativo del país. Primero, el cambio de cultura en la selección de cargos para ocupar las direcciones regionales y distritales. Este cambio nace por la adopción de un proceso competitivo para la elección y la creación de una comisión nacional que produjo la renovación de 140 cargos. Estos nuevos servidores públicos tienen la responsabilidad de velar por los resultados de la calidad educativa en distritos y regiones de todo el país. Este hecho ha permitido a 140 profesionales de la educación del país acceder a estos puestos gracias a sus méritos y virtudes, destacadas luego de un proceso riguroso y competitivo. Asimismo, según el empresario, otro factor destacado para la educación en el país fue la divulgación de los resultados de la primera evaluación diagnóstica nacional de lectura y matemáticas. Esta evaluación fue aplicada a estudiantes del tercer grado de la educación primaria pública y privada. La misma fue realizada por el Ministerio de Educación junto al acompañamiento asesor del Centro de Medición MIDE-UC de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Brasil, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de Inicia Educación. Conforme un material que me ha llegado del comportamiento del presupuesto educativo en estos 6 años, la inversión neta en lo pedagógico hoy, al año 2019, es menor que la inversión neta pedagógica durante mi gestión en el año 2010. Y eso es grave porque nunca yo pude lograr la asignación de un presupuesto que rebasara el 2% del Producto Interno Bruto. En el último año de mi gestión, que fue 2010, apenas llegamos al 1.9% del PIB. Lo que significa que haber duplicado la inversión educativa no significó en modo alguno una transformación radical en el aspecto técnico docente o en lo que llamamos lo pedagógico, que es lo que directamente puede impactar el aprendizaje de los alumnos. La evaluación diagnóstica es un proceso sistemático y riguroso que debe realizarse al inicio o al final de cada año escolar. Con dicha evaluación se busca sacar información útil que pueda utilizarse para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En mayo de 2017, el Ministerio de Educación de la República Dominicana realizó la primera evaluación diagnóstica nacional aplicada al tercer grado de primaria. En esta se estableció como objetivo obtener estadísticas oficiales de los aprendizajes, en este grado evidentemente, para detectar las necesidades o las principales debilidades de la educación en ese sentido y en base a esto crear soluciones. Según el informe de los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional de tercer grado de primaria, emitida por el Ministerio de Educación en el 2017, la prueba de lectura y matemáticas que abarcó a 177.000 estudiantes incluyó la aplicación de un cuestionario entre directores de gestión, docentes y 172.000 tutores de los alumnos, con el objetivo de recoger la mayor información posible de todos los entes que intervienen en el proceso de la educación. El estudio reveló que el 50% de los estudiantes de tercer grado de primaria no logra el desempeño esperado en el currículo por competencias al finalizar el año escolar
y solamente el 12% de los estudiantes es capaz de leer con fluidez y comprender lo que leen. A través de un artículo publicado por El Nuevo Diario, se destacó que las niñas alcanzaron mejores resultados que los niños en ambas pruebas. Asimismo, los estudiantes de colegios privados obtuvieron un puntaje mayor en ambas asignaturas que los provenientes de escuelas públicas, mientras que los alumnos de zonas rurales registraron calificaciones más bajas que los evaluados de ciudades urbanas. Esto demuestra la necesidad de aumentar esfuerzos en materia de calidad que debe ser abordada de manera holística entre docentes, autoridades e instituciones de la sociedad civil. Otro hito del sector lo constituyó la culminación del proceso de evaluación docente y la divulgación de sus resultados. De acuerdo a Samuel Conde, presidente de la Acción Empresarial por la Educación, en una publicación en el portal de la institución, afirma que la República Dominicana es de los pocos países de la región caribeña, sino el único, que ha logrado aplicar un proceso de evaluación docente con la rigurosidad mínima que una evaluación de este tipo requiere. Al igual que con los resultados de las pruebas sobre los estudiantes, los indicadores respecto del desempeño docente distan sobremanera de un umbral de calidad. Menos de 1 de cada 4 docentes fue evaluado como competente, 2 de cada 3 recibieron la calificación de insatisfactorio o básico y solamente el 3% obtuvo la mención de destacado. Una gestión que no ha podido superar la lógica clientelar, que no ha podido superar la opacidad en la gestión del presupuesto del Ministerio de Educación, una gestión del sistema educativo que no ha podido fortalecer al nivel que se espera la institucionalidad, porque seguimos teniendo, y eso no es una cosa de ahora, seguimos teniendo que se nombran maestros por contrato, muchos de los cuales han ido al concurso y no lo han aprobado por una lógica de politiquería. Seguimos teniendo maestros contratados mientras se tienen docentes que ganaron el concurso en una lista de elegibles. Evidentemente seguimos teniendo la denuncia de que el año escolar va por la mitad y todavía no llegan los libros de textos, no llegan los registros a la escuela, los recursos que deben llegar no llegan a tiempo, y todo eso son indicadores que muestran los niveles de deficiencia que tenemos en el sistema. Cuando el inicio del año escolar tiene fecha, que una gestión eficiente debería garantizar que al momento de iniciar el año escolar todo lo necesario esté dispuesto. Según los resultados del informe PISA 2018, la República Dominicana todavía se encuentra por debajo del promedio mundial. Este estudio se realiza a estudiantes de 15 años con pruebas sistematizadas, se realiza en varios países del mundo y se aplica cada 3 años. Así es, y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030, la educación de calidad es una de las principales prioridades para la República Dominicana. Así que para honrar este compromiso internacional se necesita de lo que es el involucramiento del Estado, así como la participación de todas las instituciones educativas afines para poder afrontar este importante reto. De acuerdo con una publicación del sector privado por parte de la Acción Empresarial por la Educación y otras organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para evaluar el gasto educativo entre 2011 y 2015, desde la aplicación del 4%, la cantidad de estudiantes por aula se ha reducido en un 16%. El salario de los docentes supera al de otras profesiones en un 35%. Entre 2012 y 2015, el personal administrativo en el sector educativo sumó 33.110 nuevos servidores públicos. La inversión en formación docente fue de 3.324 millones. Esto equivale a 69 veces la inversión que se tuvo en el mismo rubro en 2004. El gasto, dirigido directamente a los centros educativos, ha incrementado de 73.79% a 88.94% en relación al presupuestado entre 2011 y 2015. Respecto a los fracasos, solo el 15.3% de la inversión alcanzó un alto nivel de cumplimiento financiero y físico.
Solo el 1% de las obras fueron entregadas en el tiempo establecido. Solo 1 de cada 5 juntas de centro manejaba presupuestos descentralizados. También se identificaron una alta variedad en los costos en un centro educativo a otro. El costo promedio es de 3.5 millones por aula, y provincias con características similares presentaban niveles de gastos desiguales. El salario del docente está compuesto por un salario base más los incentivos, y periódicamente los docentes han ido recibiendo aumentos en función de las políticas que define el Ministerio de Educación. Uno de los últimos aumentos tuvo que ver con la evaluación del desempeño. Es un incremento, un incentivo que va desde el 17 al 32%, dependiendo la titulación que alcance el docente. Y en la medida en que va alcanzando la titulación, pues va recibiendo incentivos. Pero el desempeño del docente es de acuerdo a la calificación que reciba en esa evaluación que se hace, que sigue todo un proceso con mucho rigor y que se llevó a cabo la última a finales del 2017 y se fue implementando el incremento salarial en el 2018. Según un artículo publicado en el portal digital de la Acción Empresarial por la Educación, el presidente de la institución, Samuel Conde, sostiene que en el 2019 se presentan 3 procesos que liderarán la agenda del sector educación. En primer término, la expansión de República Digital. Educa se propuso apoyar este programa presidencial que tiene por objeto reducir la brecha digital y apoyar el proceso de revolución educativa que vive el país, promoviendo un acuerdo con el Plan Ceibal de Uruguay para que, aprovechando esta plataforma, se inicie un proceso masivo de aprendizaje del idioma inglés desde la educación primaria. La experiencia piloto estaba programada para comenzar en enero de 2019. En segundo lugar, la agenda estará marcada por los debates y procesos en torno a la reforma de la Ley de Educación 6697. El Pacto para la Reforma Educativa necesita este cambio y actualización de los marcos normativos. Por último, Conde recordó que hacia finales de este año que comienza, se están divulgando los resultados de la segunda participación del país en las pruebas PISA, que mide aptitudes y destrezas de estudiantes de 15 años de edad en matemática, ciencias y lectura y escritura. Estos resultados permitirán constatar si efectivamente el país avanza en materia de educación, si es así, en qué magnitud y si va en la dirección correcta. Según un artículo publicado por el periódico Diario Libre, las denuncias de los centros educativos son constantes de acuerdo a los deterioros, generando protestas y suspensión de docencia. También, entre los aspectos cuestionables se encuentra el conflicto entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Eduardo Hidalgo, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, afirmó a través del periódico Diario Libre que los contratados son estudiantes de término y profesores recién graduados de magisterio que reciben la mitad del salario de un nombrado, a quien le pagan hasta con retraso de 4 meses. Asegura que esa situación afecta la calidad de la educación y reclama que se elijan a los que concursaron y quedaron en el banco de elegibles, como lo dispone la ley. He sido contrario a que el país, nuestras escuelas, nuestros alumnos sean evaluados por unas pruebas de alto nivel, que es la pasarela de los países desarrollados para mostrar su nivel de competitividad y otros aspectos que son hoy clave en el mercado. Pero es lamentable que el país, el año pasado por segunda vez, la hayan incorporado a estas pruebas. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es evaluar qué ha pasado con las pruebas nacionales de promoción de 4º grado, que es la única política que se ha mantenido del primer plan decenal de educación y que nosotros en la Fundación le dimos seguimiento con lo que denominamos clasificación de centros educativos, el ranking escolar, porque los resultados de prueba están ahí disponibles y manejábamos esos resultados de prueba para ir comparando un año con otro, a ver si teníamos mejoría, y no hay tal mejoría, nos mantenemos estancados. Entonces esas pruebas han dejado de tener razón de ser.
Yo me inclino hoy porque sean simplemente pruebas diagnósticas y que para la promoción se utilice el proyecto de curso, se utilice la evaluación diaria de los docentes y cualquier otro elemento que se pueda entender como efectivo. Pero las pruebas nacionales ya no tienen razón de ser. Y sería honesta su estudio minucioso, el estudio de sus resultados y las recomendaciones que hace el Departamento de Evaluación de la Calidad Educativa, la que pudiera darnos pistas de por dónde andamos en términos del desempeño de nuestros maestros y el desempeño de las escuelas en sentido general. Pero no se hace. Otro factor, otras pruebas que pudieran ser utilizadas son las pruebas regionales que aplica la UNESCO con base en Chile y que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, las pruebas YESE. Esas pruebas, se han hecho 3, participamos en las 3 pruebas y en las 2 últimas, República Dominicana ha quedado en el último lugar. Según el Foro Socioeducativo en la República Dominicana, se ha dado una revolución educativa del cemento, ya que se han construido planteles sin criterios. También el foro llama a que la asignación del 4% se utilice de manera eficiente y eficaz para que se puedan ver los resultados. Así es, y no cabe dudas que el fomento y sobre todo la inversión a la educación como un eje transversal para lo que es el desarrollo de cualquier nación es significativo. Sin embargo, además de lo que es la inversión monetaria, se necesita de un plan de aplicación de esas actividades de forma efectiva. A raíz de esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que la aplicación o la asignación del 4% hasta el momento en República Dominicana se ha dado de la manera más idónea o correcta? Veamos sus respuestas. El uso ha sido apropiado porque se ha basado en metas. No se ha improvisado con la inversión del 4% en educación. Hay políticas muy definidas como las que te estuve mencionando. La construcción de planteles escolares, la provisión de alimentación escolar a los estudiantes, el programa docente de excelencia, la atención integral a la primera infancia, el mejoramiento de las condiciones salariales y de vida de los docentes. De manera que hay toda una orientación en lo que tiene que ser la inversión del 4% del PIB a la educación. No, yo creo que no. Yo tengo mucha crítica desde el principio. Siento que las prioridades no fueron equilibradas. Al momento de definir las prioridades se enfatizó el componente construcción y yo creo que había que construir y todavía falta construir muchas escuelas, pero me parece que tenía que haber un equilibrio. Yo no quisiera adelantarme a hacer evaluaciones sin tener a mano los indicadores, pero dado lo que conozco del sistema, ya te he hablado de indicadores como la prueba diagnóstica de 3er grado, las pruebas diagnósticas de 6º grado, las pruebas PISA, que conoceremos sus resultados en diciembre de este año, y la capacitación de maestros y maestras y el tema del empoderamiento del nuevo currículum. Si esos elementos que son los que impactan directamente en el aula, o debían impactar directamente en el aula, las cosas han variado muy poco o no han variado, entonces yo tendría que concluir en que los resultados de la aplicación del 4% al final, cuando tengamos una evaluación objetiva en base a indicadores, van a dejar mucho que desear. Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, pasándole un balance al 4% de educación. Así es, y en ese tenor le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando con doña Argentina Enríquez. Ella es fundadora, junto con otras instituciones, del Centro Cultural Poveda y el Foro Socioeducativo. Bienvenida, doña Argentina. Gracias. También nos acompaña Ico Abreu, miembro del Movimiento Bien Común. Bienvenido, Ico. Muchas gracias. Así es, y bueno, ya que hemos visto a lo largo del programa este tema del 4% para la educación, quisiéramos con nuestros invitados primeramente conocer un poco qué entienden ustedes que
se han reseñado como los principales elementos positivos del 4%. Se habla de que evidentemente esto ha representado un gran avance para la nación y de forma concreta, ¿cuáles entienden ustedes que han sido los aspectos positivos del 4% para la educación? Comenzamos con Argentina, Ico, la damos primero, ¿no? Por favor. Argentina, elementos positivos del 4%, a su entender. Bueno, es indudable que el 4% ha impactado en alto porcentaje la educación dominicana, porque antes del 4% en educación se llegó a invertir solo 1.5 en el año. Es una suma irrisoria, cuando ya muchos países estaban invirtiendo 5, 6, 7, 8, y los del el este, en Taiwán, por ejemplo, 25%. Entonces, por lo tanto, el 4% ya era algo sustantivo. Yo recuerdo que antes del 4% me tocó estar en la Regional 10 cuando se aprobó el 4%, y esa cantidad, antes las escuelas, primero, estaban sumamente arrabalizadas. Las escuelas eran sucias. Antes de tú llegar a la escuela ya había un olor indeseable de las zonas de higiene. La mayoría de la escuela en el Santo Domingo Este eran escuelas en ranchetas, construidas de manera provisional, y el 4% significó que se empezaran a construir escuelas. Ya en la época anterior de la aplicación del 4% con el profesor Melanio Paredes y con Josefina Pimentel, se empezó a aplicar a las construcciones. Pero en esa época había aulas todavía en secundaria que tenían 90 alumnos, 60, 70, 75. Entonces el 4% logró, al construirse más escuelas, que eso bajara. Pero sin embargo, hoy nosotros tenemos en la escuela, que ha salido en la prensa justamente en este mismo año, que todavía tienen 40, 50 y 60 alumnos, porque hemos tenido una política de jornada escolar extendida, pero sin hacer las construcciones requeridas para que esas escuelas se pudiesen convertir en jornada extendida. Porque si la escuela estaban en 60 alumnos, las aulas en 60 alumnos, solamente para descongestionar las aulas, tú tenías que construir el doble de las escuelas. Pero si tú haces jornada extendida, ¿dónde tú mandas a los estudiantes que estaban en la tarde? Entonces, hay escuelas que no tienen cupo para muchos estudiantes. La zona norte de Santo Domingo carece de muchas. Solo el barrio Los Guandules necesita 4 escuelas. Gualey necesita por lo menos 3. Entonces, son situaciones que aún habiéndose construido escuelas, en esa zona no se han construido ninguna, porque dicen que no hay terreno. Pero sí, hay voluntad política para que exista en cada barrio las escuelas necesarias, para que no haya un solo estudiante fuera de la escuela, como debe ser en un país democrático. Entonces tendrían que construirse y buscar las formas para que eso se hiciera realidad. O también un transporte especial como sucede en otros países. Yo estuve en Uruguay un año, y los estudiantes que están distantes, hay unas guaguas que son, autobuses allá, que son gratuitos para los estudiantes. El vehículo que no lleva gratuitamente al estudiante a la escuela, le quitan la matrícula, porque hay una institucionalidad respetada. Se hacen las normas, pero esas normas se aplican, ¿no? Aquí nosotros tenemos muy buenas normativas desde el plan decenal, que fue en el 93 que se terminó, pero en el 97 ya se aprobó la ley con el 4% para educación, pero se tardó 15 años para que esa ley se pusiera en práctica. Entonces, ya ustedes por eso pueden ver cómo es la lentitud de los procesos de cambio
y de mejora real de la educación en República Dominicana. Así es. Entonces podemos decir, hay mejoras, es indudable. Si se dijera que no, estaríamos mintiendo. Pero son las mejoras que necesita, son los cambios que necesita la educación, los que se han realizado, tenemos que decir que no. El Foro Socioeducativo el año pasado, 18, publicó este folleto que justamente fue para hacer un balance sobre la implementación del 4% y los requerimientos que se necesitan en este momento para que la educación pueda ser de calidad. Y ahí están todos los datos de cantidad de que todas las metas están muy por debajo de lo que se quisiera conseguir. Tanto el pacto como la Estrategia Nacional de Desarrollo declaran que la educación básica, la educación escolar, debe empezar a los 3 años. Sin embargo, el pacto fue en el 2014, ya vamos por 4 años. ¿Qué pasó? La Estrategia Nacional fue en el 2002. Entonces, fíjate ya por dónde vamos. No se realiza. Hay cuestiones muy buenas que sí mejorarían la educación, pero no se aplican. Al no aplicarse, entonces nos contentamos nos ponemos unas metas ficticias, no reales. Es decir, vamos a llegar a tantas escuelas, a tantos estudiantes, pero esas son las escuelas que se necesita para la población escolar que nosotros necesitamos. No. Entonces yo me pongo, ningún funcionario tiene su niño en escuela pública. Entonces por eso hay tanto desinterés en la escuela pública. Hay mucho discurso, pero poca práctica. ¿Por qué? El que tiene 3 niños y es pobre con los sueldos que hay acá y no tiene dónde llevar ese niño a la escuela, tiene 3, 4, 5 años, él tiene derecho como cualquier ciudadano a tener su hijo en una escuela. ¿Por qué no la puede tener? Entonces eso es una injusticia muy grande. Estamos acentuando la brecha de desigualdad social. Que cada vez es más amplia. Cuando tú tienes una cantidad de niños, tú en un país organizado no encuentras niños en la calle en hora de clase. Aquí en los barrios marginados y hasta por el Conde y por ahí, tú encuentras cantidad de niños fuera del aula. ¿Por qué? Porque no hay escuela suficiente. Como ciudadanos, y que se dice que nuestro Estado es democrático, tendría que ser un reto, pero inapelable, el que haya escuela para todos los niños. Ciertamente, doña Argentina. Ico, recogiendo una partecita de lo que decía doña Argentina y cayendo en los elementos positivos, decía ella, muchas escuelas, elemento positivo, pero todavía zonas donde no hay escuelas. Y luego vemos casos de escuelas donde vemos áreas, ¿no?, con muy poca cantidad de personas y grandes planteles escolares. ¿Tu opinión sobre eso? Y luego elementos positivos que ves del 4%. Fíjate, hay un tema de priorización del gasto, priorización de la inversión. Y aunque ciertamente se ha invertido en ampliación de la capacidad en términos de planteles, nuevos planteles, ampliación también de la cantidad de aulas, y como bien ha dicho doña Argentina, esto ha contribuido a que se reduzca el nivel de hacinamiento que se registraba antes de la inversión del 4%. También es cierto que la forma en la que esta inversión se ha hecho, encontramos que no ha sido ni muy clara y que tampoco ha sido eficiente ni eficaz. Es decir, uno de los aspectos que tú mencionas es que se ha obviamente centralizado en lugares con ciertos niveles de visibilidad y no necesariamente donde hacía falta que se hiciera. Además de esto, entendemos que se ha priorizado proyectos que den visibilidad a los incumbentes, que den visibilidad tanto al ministro Amarante Barret, que fue el primer ministro que asumió esa inversión, como también el caso del ministro Navarro. Y eso obviamente se evidencia que la prioridad ha sido generarle capital político a estos personajes, no necesariamente las prioridades que el sistema educativo tiene en sí mismo. El documento que cita doña Argentina es muy claro cuando presenta los indicadores que
que es en lo que debe invertirse el dinero del 4%, que están destinados a dignificar a maestras y maestros, que están destinados a mejorar el currículum, que también está destinado a la parte física de las escuelas, pero no necesariamente han sido atacados esos indicadores para que a 7 años de que iniciara esa inversión, pues entonces estuviesen viéndose los cambios significativos. Muy bien. Siendo el presupuesto de educación luchado y conseguido por la sociedad dominicana, desde el punto de vista de ustedes, ¿le falta transparencia a la ejecución de ese 4%? Indudable. Indudable. Falta transparencia. Ico. Yo aprecio que tú hagas la pregunta porque es precisamente lo que está faltando. Recientemente hemos detectado, en medio de una campaña multimillonaria que tenía el anterior ministro Navarro, una campaña multimillonaria con sus aspiraciones presidencialistas, de hecho tenía adjudicado un presupuesto a discreción de uso del ministro que no se transparentaba en el presupuesto general, de unos 9.100 millones de pesos. Cabe la duda, obviamente, cabe resaltar que nos llama a suspicacia el hecho de que él estuviese manejando unos recursos de esa magnitud y que al mismo tiempo esté abocado en una campaña proselitista multimillonaria como la que estaba llevando, y que no se dijera ni de dónde venía el dinero de su campaña, pero tampoco se dijera en qué se estaba invirtiendo ese dinero que estaba a su discreción y uso. Entonces sí, definitivamente debería hacerse de manera más transparente el uso de estos recursos y el manejo de estos recursos. Cabe resaltar, aunque en este momento no debiese ser la prioridad en el discurso, que la inversión, según la normativa, que de hecho, como también ha mencionado doña Argentina, en República Dominicana tenemos una de las mejores normativas que existe en la región, pero a la cual no se le hace el debido caso. Y según esa normativa, en el 2015, y también según la Estrategia Nacional de Desarrollo, según esa normativa debía irse aumentando progresivamente esa inversión, y para el 2015 debió haber llegado a un 5%, y se ha estancado en un 4%. Pero de nuevo, entiendo que no debería ser parte del análisis y del discurso ahora, porque si no se está invirtiendo adecuadamente el 4%, pues habría que ver cómo se estuviese invirtiendo un 5%. O sea que dejemos eso de lado momentáneamente. Ahora bien, dentro de esa normativa hay una serie de aspectos en los cuales debió haberse invertido para que entonces 7 años después de haberse aprobado, estuviese dando resultados significativos. Doña Argentina también mencionaba aspectos como la educación inicial, en los cuales al día de hoy no se ha llegado ni siquiera al 50% de las proyecciones que se tenían. Debió haber llegado a una cobertura de un 63% y anda por los 32, si mal no recuerdo que se publicó. Obviamente hay un desfase en términos de la prioridad de la inversión. Entonces, entendemos que sí, que debería hacerse un ejercicio de clarificación y de transparencia de en qué se está invirtiendo y por qué se está invirtiendo en los renglones que se ha estado haciendo. Y además de eso, acusa una cierta sospecha la transparencia en el sentido de que en la Ley de Educación establece en su capítulo 5 la descentralización de los fondos públicos. Entonces, en este año, en el año que pasó, me parece que llegaron a dar una sola partida, y eso está en el presupuesto, y son cantidades muy considerables, tanto para las regionales, los distritos y los centros. Eso está establecido por número de alumnos. Entonces, ¿por qué ese dinero no se usó para que llegue a las escuelas públicas? Y quiero señalar de todas maneras que en el magisterio
se ha ido creando como una cierta conciencia de la responsabilidad en echar este país adelante con una buena educación. No en todos los maestros, porque otro de los elementos problemáticos es el clientelismo, que se entran personas que no tienen la competencia necesaria y algunos ni siquiera han estudiado educación, sino que los nombran antes y a la vez que los nombran, ellos se inscriben en la universidad. Entonces, ¿cómo va a ser que queremos calidad? Queremos competir con PISA. Eso es casi como una vergüenza, como una comedia, una obra de teatro. Porque ¿cómo tú vas a competir con PISA no teniendo los docentes capacitados necesarios? ¿Hubo docentes que pasaron los concursos? ¿Y por qué esos docentes no ocuparon esas plazas y se busca una gente que no tiene ninguna preparación? Es evidente el clientelismo político. Y en el Pacto Nacional, la consulta que hubo a la sociedad civil fue clara, unánime el pronunciamiento de la sociedad civil en que mientras no se saque la acción partidaria de la educación, vamos a tener el mismo problema. Porque por más que tú actúes en formar docentes, pero a la hora de ocupar el cargo, ese docente que se ha preparado durante 4 años para trabajar, por ejemplo, en educación básica o en alfabetización, y está bien preparado y lo hace bien, pero no, ese no es el que nombran. Y nombran uno que no sabe de eso absolutamente nada. Los niños lo que se confunden, no avanzan, no pasan. Entonces viene la cuestión de la repitencia, pero es producto de eso, de políticas incorrectas. Por eso yo digo que aquí se necesita es una voluntad política de Estado, si es verdad que se quiere que este país eche adelante y además que la educación sea realmente de calidad. Hoy teníamos ayer como voluntaria la doctora Beth Freeman, canadiense, que dirigió varias regionales en educación en Toronto, y ella señalaba que hace 20 años, Canadá estaba con gran retraso en educación y ellos decidieron, la sociedad civil, cuando se vio en las condiciones que estaba la educación, dar un salto. Y nombraron como presidente a un señor que su esposa era una brillante educadora. Y todo el país se puso a una de que iban a elevar la calidad. Y se invirtió lo que se requería para que la educación echara adelante. Tú vas ahora a Canadá, a un aula, y todas las aulas tú la ves tapizada de lo que hacen los estudiantes, de las propuestas de cómo, por ejemplo, si es resolver el problema, eso está hecho en afiches sencillos, pero bien escrito. Entonces los alumnos tienen sus objetivos ahí puestos en la pared de lo que ellos van a lograr, las metas que van a alcanzar. El aula es educativa de por sí y además invita a la producción, pero es porque hubo una voluntad política de cambiar la educación. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Es decir, aquí no se trabaja, aquí se está en un puesto y es pensando a ver cuál es el cargo que van a ocupar en el Estado. Y no se dedican a mejorar la función que están desempeñando. Y eso es muy grave. Eso es como una desinstitucionalización sistémica ya establecida. Y eso es grave para un país. Nosotros en ese sentido iríamos hacia un retroceso. Así es, sin lugar a dudas. Evidentemente hemos establecido aquí algunas de las principales fallas, yo creo que hasta ahora ha tenido la aplicación del 4%, claramente. Ustedes hablaban de falta de transparencia, falta de priorización de las actividades a realizar, la falta de capacitación de los docentes. Evidentemente, áreas claves en las cuales hemos estado fallando. No la falta de capacitación, hay docentes no capacitados, pero es de dar entrada al sistema personas que no tienen la competencia. Es decir, no es solo porque hay docentes capacitados, no, porque hay uno. Mira, ayer mismo en la Pucamaima se presentaron 4 experiencias de innovación educativa de escuelas públicas maravillosas,
donde ellos esos maestros a partir de las necesidades que vieron en los niños, por ejemplo, un maestro que los niños de él tenían problemas, eran de secundaria, ya estudiantes, tenían problemas con las matemáticas. Y entonces él estaba buscando la forma de cómo quitarle ese miedo a las matemáticas y veía que estaban entrampados con la cuestión de los quebrados. Y él mirando volar una chichigua dijo, ándale, pero una chichigua es un quebrado. Y a partir de ahí él escogió eso. Puso a los niños primero a construir chichigua y a partir de eso empezó todo el trabajo. Y mire, esos niños ahora vuelan en matemáticas. Tenemos esas experiencias y otras. Una escuela que entraron 7 niños que eran sordos y todos los demás son oyentes. Entonces estaban incomunicados y la maestra se puso a pensar, le puso a ellos, que eso lo usan mucho en Canadá, a los mismos niños, ¿cómo podríamos lograr la comunicación entre nosotros? Ellos fueron los que dieron las soluciones. Los que eran sordos, le vamos a enseñar a ellos el lenguaje de señas y empezaron a enseñarle. Y los estudiantes aprendieron rapidísimo el lenguaje de señas. Una belleza de experiencia. Así es. Yo creo que el tema, además, evidentemente con esas excepciones, ¿no?, de buenos maestros que tenemos, evidentemente tenemos un problema. Nuestros maestros también reprueban las pruebas que se le dan. Entonces, ese es un tema que debemos ver. Pero quisiera enfocarme en lo que se está aplicando el dinero del 4%, ¿no? Vamos a ver un asunto. Por ejemplo, se habla de que tenemos una gran cantidad de escuelas que se están construyendo, sin embargo hay que ver la calidad de esas escuelas. El tema del desayuno escolar, una gran cantidad de niños intoxicados. El tema también de lo que tiene que ver con los uniformes escolares. Se decide cambiar los uniformes y luego no llegan a todas las escuelas. Estamos hablando que para este año más de 1.500 millones de pesos se le darán a educación. Elementos como esos, en los cuales se está aplicando el dinero. ¿Existe alguna razón para la cual incluso en esas políticas que se tiene destinado que se invierta tampoco funciona de la manera como debería? Ico, ¿en tu opinión? Fíjate, yo creo que todo redunda en torno a aspectos que se mencionaron desde antes, porque cuando no se establecen criterios claros de cómo aplicar esa inversión, entonces ahí empiezan las preguntas. Tú has hablado de uniformes, has hablado de desayunos, has hablado, inclusive se mencionó anteriormente el tema de la jornada extendida, y sí, aunque realmente se ha visto una mejoría en ese sentido, yo entiendo que habría que cuestionar las motivaciones detrás de cada una de las decisiones en que se aplica ese gasto. Cuando tú dices motivaciones, ¿te refieres a por qué se está invirtiendo en eso? A por qué, no solamente a por qué se invierte en tal cosa, sino a por qué se invierte de la manera en la que se hace. Es decir, según las leyes de la República Dominicana, todo aquel que vaya a proveer un servicio o un producto al Estado debe hacerlo a través de concurso. Correcto. Eso se supone que está enfocado a que la calidad de ese servicio sea de la mejor posible, lo cual entonces se hace cuestionable si ante escenarios como el que tú has presentado, en los cuales hay uniformes que no llegan a tiempo o hay desayunos o comidas de baja calidad, ¿por qué se sigue contratando a las empresas que están prestando esos servicios? Cierto. Eso por un lado. Por otro lado también, no es nuevo escuchar que hay empresas a las cuales se les adeuda cantidad de dinero y que simplemente dicen, bueno, hasta aquí llegamos, no vamos a seguir prestando ese servicio. Entonces, a eso que yo me refiero cuando digo que hay que cuestionar las motivaciones de la selección de esas empresas prestadoras de esos servicios para ver realmente si se ha hecho en función de concurso, de resultado y de calidad. También otro aspecto que recordaba cuando escuchaba a doña Argentina interviniendo es de la priorización de ciertos sectores, porque hay sectores en los cuales sí hay una mejoría obvia. Correcto. Hay otros aspectos en los que no. Y es que también dentro de las metas que se han proyectado y dentro de las metas que se publican, algunas de estas metas, sobre todo tratando de cumplir con lo que plantea la UNESCO, se han publicado como si ya hubiesen sido cumplidas cuando realmente son proyecciones que se han hecho en función del desempeño en años anteriores. Es decir, digamos que el Ministerio ha publicado que ha cumplido con 3
con 3 metas. Si se analiza a fondo, esas metas no han sido realmente cumplidas, sino que se están presentando números de proyecciones que se hicieron en función de lo que se había conseguido, por ejemplo, entre el 2006 y el 2013. Entonces, realmente no estamos cumpliendo con lo establecido. Con metas, ¿no? Sino exactamente. Con otras cosas que se habían planteado previamente no se cumplieron y se están presentando los resultados. Imagínate que, vamos a ponerlo en otros términos, imagínate que tú, como comunicador, tienes unas metas establecidas por este canal, ¿verdad que sí? Que tú tienes que cumplir con X, Y y Z. Y en vez de tú presentar resultados en función de esas X, Y o Z, correcto, tú presentas resultados en función de P, Q y R, que fueron las que tú tuviste el año pasado y el antepasado, y en función de esas proyecciones tú dices, no, mira, las metas logradas fueron estas. Tú no estás presentando metas cumplidas con tu desempeño. Eso es una realidad actualmente también en el sistema educativo, que se están hablando de metas cumplidas cuando realmente no ha sido así. Me meto en ese tema porque en función también del desempeño y de productos obtenidos y de productos entregados, si no se prioriza la inversión en función de esos indicadores, entonces estamos dando vueltas en círculo. Estamos como los perros que se persiguen la cola, porque no se está invirtiendo en función de resultados, en función de productos específicos. Entonces, de ahí la necesidad de cuestionar nuevamente, como dije anteriormente, en qué se invierte y por qué se invierte en esos aspectos. Correctamente. Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para más. Quería señalar que, antes de que termine, que la estrategia, la política de la jornada escolar extendida es válida en cuanto el porcentaje de la población aquí económicamente activa está en sector de pobreza, y bastante en pobreza extrema. Entonces, como las madres tienen que salir y los padres a trabajar, a veces no tienen con quién dejar a los hijos en su casa. Y el tener los niños en la escuela, digamos que cumple una función social. Pero la jornada extendida no solamente debe cumplir una función social, debe cumplir también una función pedagógica. Así es. Desarrollar todas las competencias y habilidades de los estudiantes. Y para eso se necesita un personal complementario que sea de tener personas que sean de diferentes, digamos, competencias como artística, que los niños puedan aprender a tocar guitarra, a bailar, a gimnasia rítmica, que tengan también a ser lectores, a ser productores de cuentos, que eso necesita también unas estrategias específicas. Entonces, por lo tanto, eso que es tan bueno y tan válido, podríamos decir, como señalaba Ico, está a mitad de camino, porque nos falta todo lo otro que es clave. Entonces nosotros hemos ido a pagar dinero para que ir a las pruebas PISA. Y si vamos y vemos las escuelas de allá, entonces, de Finlandia, vemos cómo son esas aulas, están llenas de guitarra, de violín, de cuestiones de útiles para deporte, de espacios grandes deportivos para que llueva o caiga nieve, siempre hay deporte en la escuela. Pero aquí las escuelas se están construyendo todavía con una visión. Ahora están haciendo, por lo de los comedores, que pueden ser espacios de multiuso, para que en el día de lluvia la gimnasia también se pueda hacer ahí. Se están haciendo algunas, pero faltarían muchísimas más. Así es. Muchísimas gracias, doña Argentina. Gracias, Ico. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Es un tema que da para mucho, pero se nos ha ido bastante rápido. Agradecerles nueva vez y decirles a ustedes que no se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestras conclusiones del día de hoy con el tema de pasar un balance al 4% a la educación.
Como hemos visto en el trayecto del programa, la asignación, el 4% a la educación, es un mandato legal que se encuentra en la Ley General de Educación. El mismo comienza a establecerse o comienza a entregársele al sector en el año 2012 a través del presupuesto de este año. Sucede que en la actualidad la sociedad dominicana pide transparentar la utilización de estos fondos, ya que la educación es uno de los ejes principales para el desarrollo del país y esta partida fue luchada por la sociedad dominicana para poder conseguirla. En la actualidad se pide que los ministros que han pasado por el Ministerio de Educación anteriormente puedan transparentar la forma en que utilizaron los recursos, ya que es vital que la educación se utilice de manera efectiva y eficaz todos los recursos que ésta dispone. Así es, además de esto se advierten otros elementos importantes en la problemática, como lo que es la falta de capacitación del personal docente, así como también la falta de priorización en las actividades en las que se invierte el 4%. A esto se suma lo que es la contratación de personal sin la formación o la calificación para poder educar a nuestros estudiantes. Por tanto, se necesita de lo que es un programa integral, el cual contempla lo que son nuevas estrategias para enfrentar las principales necesidades del sector educación, así como también el involucramiento y la participación del Estado y de otras instituciones afines al sector educativo. Ha sido todo por el día de hoy en el programa Pasando el Balance al 4% de Educación. Queremos saber sus opiniones sobre este tema y sobre todo, ¿qué otro tema ustedes quieren que tratemos acá en Contrapunto? Así es, compartan todo esto y más con nosotros a través de nuestras redes Contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde por acá, por Super Canal 33. Hasta la próxima.